Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Carlos y a Susana. Como siempre, reiterarles el agradecimiento por su bondad y su generosidad en acogernos en este sitio, que especialmente para los cubanos constituye posiblemente el único lugar donde podemos, especialmente los cubanos exiliados en Miami, eso puede ser una paradoja, pero es uno de los pocos sitios, si no el único, donde podemos realmente sentirnos en casa. Eso solamente gracias a Susana y a Carlos que nos han abierto las puertas. Me parece pertinente, yo voy a hablar de dos libros que son los que he venido a presentar, En tabletas de barro y por otros medios, y Los cuentos argentinos de Cuba para un editor español. Y me parece pertinente recordar lo que dijo Borges, ese argentino universal, que dijo que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Pero yo sería un consumado hipócrita si no dijera al mismo tiempo que yo estoy muy satisfecho en particular de estos dos libros, que no son libros nuevos, es decir, que no son textos nuevos, sino textos recién vestidos. Por eso son libros que realmente se escribieron hace bastante tiempo y que por diferentes razones este es el momento en que han salido. A mí me satisface muchísimo venir aquí y presentarlos a ustedes. Me da muchísimo gusto ver muchas caras amigas, pero también a otros que no lo son, y en particular ver a mi hermana Gabriela Ivieta, que está aquí y que vive en Pensilvania, está aquí en Hollywood, en la Florida, no Hollywood, California, y ha venido aquí ver a los Montes Huidobro, a Rosardi, a tantos aquí que no puedo terminar de enumerarlo. Entonces yo quisiera hablar de estos dos libros, espero que los compren. Porque hay que promoverla, no solo mis libros, sino los libros de esta entidad, porque hay que sacarla adelante, hay que empujar también. Entonces quisiera hablar primero de En tabletas de barro y por otros medios. Como les decía, es un libro que reúne una de las dos vertientes de mi literatura. Es un libro en el que yo diría que hay mayor acopio de imaginación, de fantasía, si se quiere, y también refleja hasta cierto punto mi labor como investigador literario, porque es increíble los manuscritos y a veces cosas que no parecen tener importancia, que uno a veces con las que se encuentra, con las que se tropieza, a veces está buscando otra cosa, pero se encuentra este pedazo, ¿no? Ya deshaciéndose de un periódico, de una revista, de una publicación X, y a veces hay cosas que son fascinantes, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, yo voy a leer posiblemente el cuento más corto, para no agobiarlos, de este libro, uno de los cuentos, porque me parece que les daría una idea de lo que estoy hablando. A mí me ha pasado, por ejemplo, que sobre todo cuando estoy estudiando un manuscrito o algo así, y me cae a mano algo así, ¿no? A veces hago paralelos. Y por ejemplo, con esto de los viajes a Cuba, de tanta gente, y no hablo de los viajes que hacemos o podemos hacer los que tenemos familiares allá, que podríamos ir a ver a un familiar, ese tipo de cosas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estos viajes como por ejemplo el senador que acaba de ir y de regresar diciendo que aquello todo está magnífico, que los cambios son reales, que etcétera, etcétera, es decir, que no hay ningún problema, ¿no? Y es muy curioso porque me encontré en un retacito de un periódico que se publicaba en Nueva York en los 1800, esta especie como de narración de un personaje, y yo por supuesto lo transformé, que es lo que les quiero leer, pero que tiene un paralelo tremendo con cosas que pasan hoy. Entonces este cuento se llama El viaje circular, de Monsieur Sévérin, panadero de Bayona. Y yo lo sitúo, es decir, corresponde a la época, pero yo lo sitúo específicamente entre 1820 y pico y 1830, que es la época en que gobierna Cuba el capitán general Francisco Dionisio Vives, que como saben, fue un canallón,
y entre otras cosas se decía, si vives como vive, vivirás. Entonces, pero Vives no era un estúpido, era simplemente un genio, un taimado genio para... Yo pienso que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, qué bueno poder decir eso, ¿verdad? Lo hemos sobrevivido por lo menos. Yo me siento muy contento, lamento el que no se alegre con eso, porque... Voy a hacer un paréntesis, también hay el doble rasero. Cuando murió Pinochet, los chilenos celebraron con champán en todas partes y aparece en YouTube y en 20 lugares, y a nadie se le ocurrió criticar que estuvieran celebrando la muerte de ese señor. Pero cada vez que los cubanos han celebrado la muerte de Fidel Castro, nos acusan, entre otras cosas, de ser unos desalmados, que cómo podemos con ese señor, el pobre, tan viejito y enfermo. Para mí, ese viejito no fue viejito en algún momento, y el que es canalla de joven y sigue siendo canalla de viejo. Así es que para mí es un viejo canalla que murió y que está muy bien muerto. Entonces, el viaje circular de Monsieur Sévérin, panadero de Bayona. Quiero leer ese cuento. Existía seguramente, debía existir, una diferencia fundamental entre comportarse como un aventurero, un buscador de fortuna, según decía su hermano Pierre, y ser un buscavidas a la caza de mejores oportunidades. A lo mejor concurrían en él todos aquellos atributos en diverso grado, pero su principal propósito, a interrumpir el flujo de sus pensamientos, vino la voz de Pierre, seguida como un eco de la que brotaba de su mujer, como si pudiera tratarse de una inconcebible caja o receptáculo que duplicara los sonidos. Se trataba casi de las mismas palabras del hermano, solo que dichas sin la convicción de éste. No podía saber a estas alturas si su cuñada le quería bien o mal, incluso si le quería de cualquier modo. Seguramente quería a su marido. Con él podía ser expresiva a veces. Pierre parecía feliz. No tenían hijos, solo ellos dos. Y Jean Etienne, que de alguna manera encajaba en sus vidas como una cuña. No había nada de bueno o malo en eso, pero de qué modo afirmar que esto era lo mejor. Cuando embarcó al fin con destino a La Habana, estaba determinado a volver algún día convertido en alguien. No sería él el único ni el primero de su clase en emprender una navegación riesgosa que lo llevara al país de Jauja, que había oído decir, o también de Cañamiel. Una vez convencido de la irrevocable voluntad del hermano, Pierre, que era el mayor de los dos y sentía que era su deber actuar la parte, hizo cuanto estuvo a su alcance para facilitar el embarque del convencido viajero. Se despidieron junto al muelle, a donde le acompañó Pierre el día antes del abordaje de los demás pasajeros. Monsieur Jean-Étienne Sévérin, panadero de Bayona, que pagaba con su trabajo a bordo de la goleta de Little William, su pasaje a esas tierras lejanas y promisorias de América, maestro panadero y repostero de calidad, según se anunciaría él, desembarcó al fin en La Habana en busca de fortuna, y no se refería, al concebirlo de este modo, a las riquezas por excelencia, sino a un cambio de dinámica o de vida. Portador de una carta de recomendación del conde Eugene Ney, a que se había hecho acreedor y quien había venido a conocer durante la travesía, habiendo tenido amplia ocasión el personaje de probar algo de las cualidades de confitero que lo adornaban. Monsieur Sévérin se dirigió enseguida de desembarcar a la dirección que sabía de memoria, pese a que su español era más bien escaso. Por fortuna para él, quien a pesar de su aire decidido no habría sabido de qué modo orientarse en el laberinto de calles de la ciudad avistada por él por primera vez, una joven acompañada por un sirviente o esclavo negro, creyendo reconocer en él las trazas de aquel por el cual aguardaba, le salió al encuentro. Mucho se alegró el viajero, no solo porque no esperaba que sucediera nada parecido, sino porque además la joven de aspecto agradable y modesto continente se dirigía a él en un francés muy agraciado para darle la bienvenida y ofrecerse a nombre de su tía, que no había podido estar a recibirle, a fin de conducirlo al sitio donde se le ofrecía alojamiento y donde podría descansar de tan largo viaje si tal se le ofrecía.
El esclavo se había hecho cargo, por indicación de su ama, de juntar las pertenencias del recién llegado, y así que les echó mano, se puso en camino con ellas, seguido por los otros. La ciudad tenía un aspecto luminoso que enceguecía de golpe al comienzo, y era vibrante y animada, lo cual la colocaba, juzgó, entre Nápoles y Marsella, que él conocía bien. El aire bullanguero que dominaba en el puerto no le resultó ingrato. Aquellas cosas precisamente que molestaban o desagradaban a su llegada, a no pocos extranjeros y a muchos residentes o vecinos habituales, les resultaban exultantes al recién llegado. La fatiga que sentía un poco antes de llegar se disipó sin saber de qué manera, y en vez de quedarse a descansar en la pieza que Madame Hippolyte le tenía dispuesta, se asomó fuera para dar un paseo por su cuenta. La viuda lo recibió al día siguiente de su llegada en compañía de su sobrina, la muchacha, que estuviera aguardándolo a su llegada para conducirlo al alojamiento que le estaba reservado. Monsieur Sévérin parecía sentirse tan deslumbrado por la ciudad que apenas si respondía pregunta, por alejada que aquella estuviera de este objeto, sin preciar el efecto que le causaba la luz, el aire, los colores, el abigarramiento y vitalidad que creía descubrir a su alrededor. Madame Hippolyte sufría un sobresalto en oyéndolo hablar en poeta cuando estaban allí para hablar simple y llanamente de negocios. Luego se fue convenciendo de que el arte de la pastelería por el que acabaría de volverse rica, según anticipaba, debía ser una cuestión no del todo ajena a la poesía. Que el hombre se encargara de aquello, que ya se encargaría ella de las sumas y las restas. Y todos contentos. Poco tiempo, sin embargo, le duró aquel entusiasmo, y menos fue el tiempo que para exaltar la ciudad tuvo en sus manos el recién llegado. No bien vuelto a su habitación del hotel, vinieron a contrariarlo unos golpes insistentes a la puerta y la conminación de unos desconocidos a quienes apenas si conseguía entender y le exigían que los acompañara, todo ello con malos modales y palabras soeces cuyo significado aún él lograba traspasar. En una mazmorra del Castillo de la Fuerza habría podido pasar un tiempo infinito por cuenta de su excelencia el capitán general don Francisco Dionisio Vive, de no ser por la oportuna intervención en su favor de aquellas que habían sido sus anfitrionas y acudieron al cónsul de su nación, cuyas gestiones con las autoridades competentes acabaron por tener éxito. Al salir de la prisión, Monsieur Sévérin se halló sin un centavo ni recurso alguno a la mano. Fiel enamorado, la ciudad le siguió pareciendo encantadora, pero hombre práctico comprendió que aquí no había nada para él como no fuera miseria y desencanto. Agenciándose el pago de su pasaje de vuelta, como mismo lo había hecho ya antes, embarcó en la goleta Fontainebleau con destino a Calais. A despedirlo al muelle acudieron una compungida Madame Hippolyte y su no menos conmovida sobrina. Parecía que la ciudad misma lo despidiera con lágrimas. Y el que partía consiguió a duras penas guardarse las suyas. Los pañuelitos de ambas mujeres flotaban en la brisa todavía cuando el barco se perdía en el horizonte. Mejor suerte acompañó en su periplo habanero al conde Ney, quien si bien no las precisaba, era igualmente portador de cartas de presentación a sus anfitriones. Nadie le molestó durante el tiempo que duró su estadía, y antes sobraron los agasajos y soirées de que hasta un hombre de mundo como él era, llegó a admirarse y a ponderar luego, sin exagerar, en su correspondencia personal. Ni que decir hay que conservó siempre de esta visita y de la que asimismo efectuó a la próxima Matanzas, la mejor impresión que pudiera guardarse. Bueno, luego si quieren podemos hablar del cuento, no sé de lo que quieran hablar ustedes, pero para mí encontrarme esta queja de un individuo que no era francés, pero bueno, que había ido precisamente en esa época y por alguna razón fue un viaje de ida y vuelta,
me pareció de una actualidad tremenda, y esto era de 1825 o algo así, ahora no recuerdo exactamente la fecha. Y claro, yo estaba haciendo una investigación de otra índole, pero el recorte lo fotocopié, gracias a Dios que ahora tenemos fotocopiadoras y todo eso, ¿no? Y bueno, pues eventualmente se convirtió en este cuento. Del otro libro, Los cuentos argentinos de Cuba, para un editor español, quizás deba decir que es un libro menos fantasioso. No quiero decir imaginativo, porque en definitiva todo está pasado por la imaginación. Pero a diferencia de este, que justamente no son vivencias en sí, o por lo menos no son experiencias directas, sino es muy literario, digamos. Este otro libro está basado, no es un informe periodístico, pero sí es un libro que está basado en experiencias de muchos argentinos a quienes conocí en Cuba, y luego algunos acá. Y entonces, un día me di cuenta de que tenía todos estos personajes argentinos en cuentos, y me dije, ¿y qué diablos hago yo escribiendo sobre estos personajes argentinos? Entonces, bueno, me di cuenta, digo, bueno, pues claro, esta gente yo la conocí. En Cuba, en los años en que la Junta Militar o las juntas militares argentinas estaban masacrando a diestra y a siniestra, el gobierno cubano tenía las mejores relaciones, y eso es un hecho que hoy, además de ser innegable, hoy día casi nadie conoce, se ha olvidado. Y había un pacto de caballeros secreto por el cual los representantes argentinos en las Naciones Unidas nunca apoyaban resoluciones contra Cuba de la Comisión de Derechos Humanos, exigiéndoles respeto, ¿no?, a las autoridades cubanas, y viceversa. Es decir, era un pacto de caballeros filibusteros, por supuesto. Y así, sin embargo, a la vez, Cuba entrenaba, entre otros, guerrilleros argentinos, y es muy curioso que Fidel nunca permitió que esos guerrilleros realmente actuaran hasta el momento en que los militares salieron del poder y empieza la democracia en Argentina. Y entonces ese es el momento que escogen para permitir un ataque, que fue el ataque a La Tablada, un cuartel militar muy cerca de Buenos Aires, que le costó la vida. Una copia al calco del ataque al Moncada, incluido el hecho de que el principal atacante salió con vida y murió en su cama muchos años después. Es decir, una cosa muy... Entonces, estos cuentos, por supuesto, son más realistas quizás, ¿no? Están basados más en conversaciones, en experiencias. Y la primera experiencia, que es una... No voy a leer estos cuentos porque son cuentos demasiado largos, así que los leerán ustedes, ¿no? Está basada en una experiencia de un argentino que sus padres habían sido montoneros, o no sé, de una de las organizaciones esas que secuestraban los aviones y terminaban en Cuba, ¿no? Amparados por... Casi toda esa gente eran situados en la capital del país. Y casi ninguno de esos extranjeros conocía el interior de la República, nada de eso. Pero hubo algunos casos en que sí. Uno de esos casos fue el de una periodista que fue amiga incluso de Severo Sarduy, y que se apareció buscando la tumba de Dolores Rondón en el cementerio de Camagüey. Y entonces alguien me dijo, ahí hay una loca, una argentina loca que está loca de atar, que sé yo, y a mí que me dices, no, que ella está muy interesada en que le muestren el cementerio. Pero si yo no tengo relación, sí, porque tú conoces al padre, no sé qué. En esa época todavía, aunque ya el cementerio estaba administrado por el Estado, pero como el cementerio de Camagüey está pegado a una iglesia que hay, que es la del Cristo, entonces de algún modo las autoridades religiosas tenían todavía. Entonces yo hablé con el cura y le dije esto, y efectivamente le mostré el cementerio y ella se quedó maravillada, porque es el cementerio más antiguo de Cuba que todavía está, es decir, en activo, digamos, ¿no? Eso parece una cosa horrorosa, pero... y entonces, yo no conocía el cementerio, pero yo con mi cara muy dura le fui mostrando el cementerio y fuimos descubriendo cosas. Yo fui el primero que
me deslumbré con aquello, tumbas de 1700, pero todo aquello se estaba cayendo, ¿no? Aquello era una cosa... y entonces finalmente dimos con la tumba de Dolores Rondón, que efectivamente con la 10ª aquí Dolores Rondón finalizó su carrera, Ben Mortali considera, bueno, etcétera, etcétera. Y que estaba en la novela de Sarduide, donde son los cantantes. Ese fue un caso, y otro fue el de este hombre, Adolfo, que no sé lo que habrá sido él, y por supuesto yo no lo menciono por ese nombre, y le doy otro fin porque... Adolfo por lo menos me hizo el cuento, así es que no podía estar muerto, pero yo lo hago morir en el cuento. Y una tercera narración es la de otro que fue hijo de alguien que desvió un avión y que posiblemente haya sido el primer transexual en Cuba, incluso antes de que hubiera transexuales. Él tenía incluso correspondencia con personas de fuera de Cuba, no sé cómo lo hacía, era una persona obstinada, ¿no? Y al final logró salir de Cuba y todo eso, pero yo no sé nada más, pero yo lo hago regresar a Cuba al cabo de los años y reencontrarse con personas y que se confrontar. Así es que esos son lo que quiero hacer para simplemente darles una idea quizás más completa, es leerle dos cositas, dos noticas. Una que está escrita por Pío Serrano, que es el editor de este libro, y que dice: mucho antes de que la imagen guerrillera de Ernesto Guevara de la Serna, el Che de la propaganda política de izquierda y la mercancil de ambas márgenes, cayera sobre Cuba como una lapa sangrienta, los cubanos conocieron y acogieron con calor las voces y actuaciones de Libertad Lamarque, Carlos Gardel, Hugo del Carril y Tita Merelo. Como mismo habían recibido la literatura de Alfonsín Storni, Leopoldo Lugones, Domingo Faustino Sarmiento, Ricardo Giraldes, Jorge Luis Borges, Mujica Lainez y numerosos otros. De particular relieve en este panorama es la figura del patriota, poeta y escritor José Antonio Miralla, 1790-1825, que vivió en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y cuyas ideas formaron parte del incipiente movimiento intelectual cubano de principios y mediados del siglo XIX, del que fueron catalizadores, entre numerosos otros, Félix Varela y Domingo del Monte. No es pues de extrañarse que estos cuentos de un escritor cubano sean argentinos y que unos cuentos muy argentinos puedan ser muy cubanos. Lo notable en este sentido es que en ellos se nos revele otra Cuba y otra Argentina insospechada incluso del común de los lectores, más trágicamente real, si bien ignorada con propósito por la historia oficial o las historias oficiosas de ambos países. Son precisamente relatos como los aquí reunidos los que más efectiva y contundentemente desenmascaran la verdad oculta y tergiversada de los hechos, pues lo hacen con riguroso acierto desde la literatura. Hallará pues el lector, en primer lugar, una convincente factura literaria en estos cuentos. Bueno, ya lo otro es palabras del editor, en fin. Pero eso les dice, creo, cuál es la... Y por ejemplo, por consejo del editor, pues yo inserté, a mí no me gusta colocar prólogos y cosas que expliquen los cuentos, así es que no lo hice, pero sí por repetida indicación del editor puse estas palabras. Dice: la sagacidad de mi editor y la experiencia propia me aconseja escribir unas breves líneas dirigidas al lector, sobre todo a los más jóvenes, que haga luz sobre determinadas circunstancias cruciales o cuando menos de algún relieve para la comprensión cabal del entramado de los relatos que siguen. Soy un autor exiliado, un cubano cuya vida adulta, la mayor parte de ella ha transcurrido, como diría Martí, en extranjero suelo, donde el nombre y el destino de Cuba nos reúne. He vivido fuera de mi país, al que solo emocionalmente sigo perteneciendo, muchos más años de los que viví en él. Sin embargo, Cuba es ante todo una memoria lancinante, que aún en estos cuentos argentinos sigue presente. Antes y después de mi exilio, he conocido a algunos argentinos cuya amistad en algunos casos he cultivado. Otros cuya amistad también atesoro pertenecen a la literatura, a través de la cual los he podido ir conociendo. De esta experiencia pródiga en particulares han surgido no pocas narraciones. Creo que con eso les doy una idea de cuál es la génesis y cuál es el rumbo de estos cuentos. Así es que
bueno, en fin, les agradezco nuevamente la presencia aquí y los invito a que me hagan preguntas o lo que ustedes quieran, porque son pocas las ocasiones y uno aprende mucho de las preguntas de las personas que lo leen o que están dispuestos a leerlo, ¿no? Así que pongo en manos de ustedes la palabra.